Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar en una emisión más de Versiones Públicas. El día de hoy vamos a tener una conversación importante para destacar este trabajo transversal en prácticamente todos los grandes proyectos de infraestructura y en todos los grandes proyectos de mejoramiento urbano de las grandes ciudades de este país y de las comunidades, incluso las más abandonadas, en donde estuvo la mano de una dependencia que ha visto florecer en este sexenio una auténtica transformación. Por eso es muy importante y le agradezco mucho a Román Meyer, titular de la SEDATU, que estés con nosotros, Román. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Genaro. El balance que tú puedes hacer al final de todos estos 6 años, que además fueron muy intensos, sobre todo para ustedes, yo creo que en prácticamente todo gobierno, pero la presión y el ritmo de trabajo de la SEDATU bajo tu mando, pues se transformó, ¿no? ¿Qué balance puedes hacer de esta participación de la SEDATU en prácticamente toda la huella del gobierno, ¿no? Pues yo creo que el balance es positivo. Y Sí. no lo digo yo, creo que están los números, están las ejecuciones, las obras, las acciones de vivienda. ¿Por qué? Porque teníamos una secretaría que estaba en papel. Una Secretaría de Estado en papel, sí, estaba estructurada, pero no había un cuerpo técnico. Cuando nosotros llegamos en el 2018 nos topamos que solamente había alrededor de 6 compañeros que el perfil técnico correspondía con el cargo. Hoy en día estamos hablando más del 75% de la plantilla de la Secretaría, ya sea técnicos con licenciaturas, maestrías o doctorados o postdoctorados. Entonces, esto refuerza una secretaría que no tenía un rumbo claro, no se sabía para qué era, la gente no la ubicaba, pero que hoy en día se ha posicionado como una secretaría de corte técnico, que la primera encomienda, o lo más importante, es la planeación del territorio nacional. ¿Esto qué quiere decir, Genaro? Que es cómo nos desarrollamos, cómo nos urbanizamos. Y eso sí hay que ponerle mucha atención en diferentes zonas del país, las penínsulas particularmente, las zonas con valor ambiental, cómo nos estamos urbanizando, cómo nos estamos desdoblando en las manchas urbanas. Y es ahí donde nosotros ponemos el primer énfasis, en la planeación. ¿No existía? No había prácticamente planeación. Los grandes desarrollos de infraestructura de los sexenios anteriores, 3 o 4 sexenios anteriores, 3 particularmente, no había un trabajo previo. Nosotros, por dar un ejemplo, en el caso del Tren Maya, además de apoyar en la liberación del derecho de vía con expropiaciones de propiedad privada o propiedad social, hemos actualizado todos los instrumentos de ordenamiento territorial. Por un lado, nos ponemos de acuerdo con el sector ambiental y por otro lado, con los propios municipios para que esos programas, fíjate la importancia de esos programas, esos instrumentos que son los que dictaminan los usos de suelo, dónde sí y dónde no debemos de urbanizar, estén actualizados, no solamente actualizados, sino que se dé una ventana en el corto y mediano plazo. Eso quiere decir que un municipio no pueda liberar todo el derecho, todo el suelo que quieran. Es decir, vas a liberar lo que tu tasa tendencial está marcando, pero a una ventana de 10 años. Cuando te acabes los 10 años de suelo, que seguramente usted ya no será el funcionario público encargado, presidente municipal, entonces se actualiza el instrumento. Porque ¿qué es lo que pasaban? Empezaban a liberar muchos municipios con tendencia a 60 años, pero en 60 años... 60 años. Entonces liberaban el 300% de lo que tienen hoy en día de mancha urbana, entonces no tenía sentido. Entonces lo que estamos haciendo es la liberación, pero la planeación de ciudades mucho más compactas. En promedio lo que estamos buscando es que no se libere más del 15%, 17, 18% en los municipios de las actuales manchas urbanas en un periodo de 10 años. En 10 años. En 10 años. El diagnóstico de este documento, que es Planeación y Mejoramiento Urbano de la SEDATU, es un documento de julio de este año, tiene datos realmente muy preocupantes, cuando señala que solo el 25% de los municipios, o sea, la cuarta parte, solo la cuarta parte cuentan con un instrumento de planeación. Sí. Y instalar servicios cuesta 4 veces más cuando no se planea. Los servicios de agua potable, los servicios de alcantarillado, alumbrado, de drenaje, seguridad pública, recolección de basura, todo. Las ciudades en México
crecen 14,000 hectáreas al año, equivalentes a la zona metropolitana de la ciudad de Morelia, por ejemplo, ¿no? Y 1 de cada 5 mexicanos vive en un asentamiento irregular, o sea, el 20%. Sí. ¿Este diagnóstico es el diagnóstico actual o es el diagnóstico que le tocó a la SEDATU diagnosticar? Es el diagnóstico actual. Wow. Sí. Pues el desafío es enorme todavía. Todavía el desafío sigue siendo enorme. Hemos puesto mucho énfasis en tema de planeación. Estaremos buscando acabar la administración con 300 instrumentos de planeación, desde programas regionales, estatales, municipales, centro de población, que abarca aproximadamente el 42% del territorio nacional. Hemos trabajado con el INSUS en poder reducir el rezago en temas de títulos de propiedad, que es muy importante. Sí, porque el Registro Agrario Nacional forma parte de la SEDATU. Exactamente, son los dos universos, tanto la administración de la propiedad social, que es el 51% del territorio nacional, afortunadamente siguen siendo ejidos y comunidades, pero también tenemos la atribución de la regularización de la propiedad privada. Sí. Y eso lo hace el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Entonces, ha sido una secretaría que ve varios temas, que hemos atendido. Creo yo que el tema más importante es la planeación y que se ha ejecutado con los proyectos prioritarios. No solamente la liberación de derecho de vía, la planeación, pero que en esos municipios también otorguemos tanto equipamientos, espacios públicos, como tengamos acciones de vivienda, acciones de regularización. Tratamos de buscar la integración o integralidad de la política de forma mucho más focalizada. Lo que al principio de la administración el presidente decía, los programas confeti, ¿no? Que yo aviento un parquecito acá y que aviento un parque por allá. Ese es buen título, programas confeti. Eran los programas confetis. Cada secretaría tenía 50 programas, ¿no? Era aquí, juntamos todo en 2 programas, Programa Nacional de Reconstrucción y el Programa de Mejoramiento Urbano. Ah, son los 2 programas ejes. De la secretaría, son los 2 en esta administración. Y ahí es donde creo que los que nos están viendo, escuchando, seguramente aquí en la Ciudad de México, en mi estado, yo soy de Yucatán, normalmente viajo seguido y observo la huella de la SEDATU, que antes no se observaba. Lo que dices era una secretaría de papel. Sí. ¿Cómo es que empezaron a hacer estas obras de impacto urbano muy claras, muy identificables? Pues mira, cuando nosotros recién iniciamos, un tema que se puso sobre la mesa con el señor presidente era cómo podíamos atender el rezago, la pobreza, la marginación urbana. Y hay muchas formas, desde una política económica, una mejor política laboral, mejorar el ingreso del trabajador, etcétera. Pero ¿cómo podríamos llevarlo al territorio, a las comunidades? Y era a través de la dotación de infraestructura que carecen mucho estas comunidades. Siempre se ha hablado de infraestructura básica, ¿no? La definición es agua, luz, drenaje, pavimentación. Pero nosotros consideramos dentro de la Secretaría que hay una infraestructura que es la madre de todas las infraestructuras, que tiene todos estos componentes, es el espacio público. Exacto. El espacio público es aquel que tiene iluminación, vegetación, vialidades, drenaje, agua, todos estos elementos, pero también tiene la posibilidad de que estos espacios públicos sean espacios para reducir esas grandes desigualdades o conflictos sociales. ¿A través de qué? De equipamientos que carezcan estas comunidades. En zonas céntricas, zonas urbanas, metropolitanas, pues sí tenemos que los parques, que los deportivos, a veces todavía falta, ¿no? Sí. Pero la gran mayoría de los mexicanos en las zonas periféricas carecen absolutamente de estos equipamientos. Y también es un derecho, esto es lo que se concibe como el derecho a la ciudad. Exactamente. Esta concepción que surge desde los años 80, es decir, yo tengo derecho a una calle bien iluminada, yo tengo derecho a transporte público de buena calidad, yo tengo derecho a que mi casa esté cerca de mi escuela y que mi casa esté cerca de la clínica de salud. Estos elementos que son derechos universales en el contexto urbano mexicano, como muchos en Latinoamérica, son carentes. Y ahí es donde la Secretaría buscó reducir esas brechas. Y sobre todo, en el caso del sureste, tienes todo el acompañamiento de la SEDATU y en el impacto en el espacio urbano,
en ciudades, en regiones que se habían olvidado del espacio público. Estamos hablando de las grandes zonas hoteleras donde lo que importaba era justamente aniquilar el espacio público o ignorarlo, es decir, privatizar todo, ¿no? Playas, centros urbanos, los espacios públicos en la idea neoliberal del espacio público son las plazas comerciales, ¿no? Sí. Y no los espacios realmente de convivencia. ¿Qué ejemplos podrías poner de esto, de esta importancia que tuvo la SEDATU alrededor del Tren Maya? Bueno, por ejemplo, me voy con el proyecto más importante, que es el Parque Nacional del Jaguar. El Parque Nacional. El Parque Nacional del Jaguar es un proyecto grande, estamos hablando de más de 1,000 hectáreas, donde la importancia fundamental es que tú tienes la zona arqueológica, que los datos que tenemos, y lo hemos compartido con Diego Prieto, de 5 a 10 años va a ser la zona arqueológica de mayor visita a nivel internacional. Tulum. ¿Que puedes decir? ¿Mayor que Chichén? Que dentro de 5 o 10 años sí, la tendencial, ese es el crecimiento tendencial. Estamos a la vuelta de la esquina, o sea, estamos hablando de un volumen eso mayor de no 2 son tan millones pocos de años, habitantes. pero estamos hablando de 10 años. Entonces, si va a ser la puerta de entrada al turismo internacional, la cara de México al exterior, pues cuando nosotros llegamos encontramos una zona arqueológica de que para entrar, bueno, no había ni orden, no había claridad, los turistas les vendían boletos que no eran, narcomenudistas en las afueras. Exactamente. Que es un poco el reflejo de la falta de planeación que se da en la península, pero también se asienta en Tulum, en el municipio. Por eso es muy importante que esos instrumentos, incluyendo Tulum, estén actualizados. Y un municipio muy joven, es decir, extremadamente de joven, menos de 20 años. Que podrá tener departamentos de 300,000, 400,000, 500,000 dólares. Así es. Pero no tiene capacidad de poder meter agua, luz, drenaje y pavimentación en sus calles. Eso es lo que no queremos en la península. Exactamente ese ejemplo no queremos. Entonces, este proyecto lo que hace es que se vincula con, digamos, una de las estaciones del tren. Así es. Se amplió el parque, que es en la parte interior está la zona arqueológica. Se liberaron los derechos de acceso a las playas. Se está regularizando las invasiones de muchos hoteles, porque en un parque nacional esos hoteles son posesionarios, más no tienen títulos, y se empezó a conformar... No me digas. Sí. muchas infraestructuras para que pues, los turistas puedan gozar de 7 accesos a las playas. Tenemos nuevos centros de atención turística. Tenemos el museo, va a tener el museo más importante regional que estamos trabajando con los compañeros del INA. Entonces, pues va a ser, digamos, un muy importante hito en la península, pero vinculado directamente con toda la infraestructura del Tren Maya. Es un nodo, porque ahí tú tienes en Tulum la zona arqueológica, el municipio, el Tren Maya, el aeropuerto, la nueva línea aérea, digamos, el renacimiento de Mexicana, que además tiene vuelos directos entre Tulum y el AIFA, de los pocos vuelos que hay directos entre ambos aeropuertos, y tienes una Riviera Maya que pues estaba prácticamente expropiada a la mala, ¿no? Hay un problema de tenencia del suelo en Quintana Roo muy importante, más creo yo que en el resto de cualquier otro estado de la República. Y hay que poner mucha atención a cómo se han venido desincorporando los terrenos nacionales, porque como tú sabrás, pues Quintana Roo es el estado más joven de todos. Exacto. Y el nombre antes era territorio de Quintana Roo. Así es. Esto quiere decir que todo el suelo de Quintana Roo emana como terreno nacional, que un terreno nacional pues nos pertenece a todos. Ah, ¿no? Ok. Por eso la irregularidad de muchos de las ciudades. Exactamente. Entonces, hay que poner mucha atención. Hemos venido trabajando con la gobernadora en mejorar los procedimientos de regularización, de escrituración, de la tenencia de suelo, porque hemos encontrado que muchos terrenos se han desincorporado de forma incorrecta. Así es. Y que pues hoy en día ya están urbanizados, pero la base de esa urbanización sigue siendo terreno nacional. Qué impresionante, pero si nos vamos a la otra península, que era territorio también, a la Baja California, y a las bajas, a las dos, en el caso de Baja California Sur, ¿hay alguna regularización o algún modelo de planeación
mucho mejor que en el de Quintana Roo, o es el mismo fenómeno? No es el mismo fenómeno, la tendencia es menor, ¿no? Pero también, digamos, tiene su complejidad. Hemos actualizado también varios programas de desarrollo urbano municipales. Ahí también algo que ayuda mucho es que el crecimiento, la tasa de crecimiento es mucho menor que en la otra península. Exacto. ¿No? Ahí, Sí, no crecen al 8%. No. Anual. Afortunadamente, en las Baja California se sigue conteniendo y creo que es una de las grandes bellezas de la Baja California, que son territorios que están muy poco poblados y que es uno de los grandes beneficios, digamos, ambientales que pues la gente disfruta esos la calidad de vida es mucho mejor. Es mucho mejor, ¿no? Entonces sí hay que poner mucha atención en las dos penínsulas porque hay que preservar el territorio nacional. Y eso es lo que la función de la Secretaría. Uno, creo yo, de las funciones más importantes que pueda hacer el Estado mexicano, cualquier Estado, y en esta Secretaría se hace algo muy importante que es la defensa del territorio. Exacto. Cuando hay una defensa, cuando tu política pública, tus programas, no solamente, y esto no quiere decir que otros programas no sean igualmente importantes, pero cuando se contempla la defensa del territorio a través del ordenamiento. Así es. Es cuando hay una idea de lo público. Es probablemente uno de los, digamos, de las actividades o de las acciones de cualquier estado de los más importantes. La defensa nacional, ¿no? La Sedena, bueno, esa es la defensa del territorio. Pero también hay otras formas de defender el territorio. Así es. Y formas mucho más eficientes de defender el territorio, pero es la planeación. Y eso, antes de ir al corte, tenemos 1 minuto y medio. ¿Lo han podido comprender las autoridades municipales o hay todo un desafío? Porque te estás enfrentando a intereses concretos. Claro. Millonarios o multimillonarios, ¿no? A especuladores del uso del suelo, en fin. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido complejo porque, vamos a retomar, es el 115 constitucional quien se deja muy claramente que es la autoridad local, o sea, el municipio, la alcaldía, que tiene la obligación y, digamos, las atribuciones para dictaminar los usos de suelos de sus territorios. Así es. En concordancia con los estados y con las leyes federales, etcétera, etcétera. Pero es el municipio. Así es. Es el núcleo. Es el núcleo. Entonces, en muchas ocasiones esos municipios carecen de cuerpos técnicos y pues una visión a largo plazo. También es un tema de educación la planeación. Wow. Y hay un proyecto de formación. Si quieres, ahorita que regresemos, platicamos. Vamos a platicar sobre eso. No nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Estamos conversando con Román Meyer, titular de SEDATU. Nos está abriendo los ojos de muchas cosas que quedan apenas en el primer piso de la Cuarta Transformación en materia de planeación y desarrollo urbano. Y hablábamos del ejemplo del Parque El Jaguar en Tulum, que es donde entra también SEDATU a reordenar, ¿no? Y a establecer criterios de planeación. Pero no es solo esta parte de Quintana Roo, Mérida, que es una ciudad que está generando mucha atracción de migrantes internos, ¿no? Hay una gran especulación inmobiliaria, una enorme cantidad de colonias y casas que se construyen. ¿Qué diagnóstico puedes hacer de esta situación en Mérida? Pues mira, es preocupante, no alarmante, pero sí preocupante, de que la tasa de crecimiento urbano se sigue, digamos, expandiendo la ciudad. Ajá. Y creo yo que si hoy en día Mérida, pues se puede puede presumir Mérida y Yucatán y los habitantes de Yucatán de la calidad de vida, entre mayor se expanda la ciudad, esa calidad se va a empezar a reducir, porque la dotación de los servicios básicos, los equipamientos, las escuelas, las universidades, las plazas públicas, los mercados, los deportivos, etcétera, etcétera, el transporte público, cada vez se va, digamos, va a ser más complicado. Así es.
deben de mirar hacia una forma de desarrollo más compacta, más densa. Tratar de que ese crecimiento se pueda llevar a otros puntos de Mérida, pero tratar en la medida de lo posible ya no crecer tanto. Claro, esto cuesta trabajo. Si tú eres funcionario público local o gobernador, pues bueno, la cantidad de inversión que viene y te presiona para es brutal. Pero en el largo plazo, porque la planeación urbana es un instrumento a largo plazo, es como la cosecha, ¿no? Bueno, uno cosecha en un momento del año para dentro de 7, 8 meses, ¿no? Así es. Uno planta árboles de madera para que dentro de 15 años, es lo mismo, es la planeación, pero ya se tiene que hacer ya. Porque si no, el problema... No se está haciendo. Sí, se está haciendo. Nosotros hemos apoyado con 14 instrumentos de planeación. Esperemos, ya están constituidos los instrumentos, ya están terminados y estamos en estos procesos de negociación política con las autoridades locales, con el gobierno del Estado, para que se terminen de publicar esos instrumentos, que se terminen de inscribir, porque todos los instrumentos se tienen que inscribir en los registros públicos de la propiedad. Así es. Sí, claro, porque si un notario público da un permiso de construcción en una selva, en una zona de recargo del manto acuífero, a decir, oiga, usted fue responsable legal. Exacto. Usted es corresponsable de lo que hizo. Así es. ¿Qué ejemplo podrías poner de...? A mí se me ocurre, evidentemente, Estado de México. Sí. Un estado sobrepoblado, sin ninguna planeación urbana. ¿Se podrían mirar estas ciudades como Mérida en esos espejos de evitar eso? La tasa de crecimiento, digamos, expansión urbana, crecimiento urbano del Estado de México no es tan alta ya. ¿Ya no es tan alta? A comparación de Mérida, no, ya no es tan alta. Wow. Ya no es tan alta. Hemos hecho sobre todo muchos ejercicios y muchos programas alrededor del AIFA, ¿no? Hablábamos de que nosotros siempre vamos como un elemento de acompañamiento a las grandes inversiones federales. Estamos viendo que vamos a tratar de reducir con la implementación de los programas en las aledaños al AIFA más o menos como el 40% de la tasa tendencial de crecimiento, ¿no? Pero son las penínsulas donde creo yo que, y sobre todo la vivencia de estar trabajando en el corredor del Tren Maya tantos años, es donde vemos que hay que ponerle mucha atención. Porque no solamente es hacer los instrumentos, es aplicar los instrumentos. Exacto. Es que haya instituciones que le den seguimiento. Sí, no dejarlo en el papel, lo que decías. Y es un tema de educación. Yo al principio de la administración, en algún momento se lo comenté al señor presidente, quien era entonces secretario de Educación Pública, decir, bueno, ¿por qué no se habla de estos conceptos del derecho de la ciudad en los libros de texto? Así es. Para que los niños de 6, 7, 8 años entiendan, empiezan a entender el derecho a tener una calle iluminada, a tener una banqueta amplia, a tener los equipamientos cerca, todos estos conceptos de cómo se configura el entorno urbano donde yo vivo. Exacto. Debe de ser un tema de educación desde el inicio, porque cuando pasen los años, estos instrumentos son completamente ajenos a la población. Creo que una vez ya te había preguntado, ojalá la respuesta sea diferente. Cuando tú ya leíste el programa de desarrollo urbano de la alcaldía o el municipio donde vives. No. Bueno, no pasa nada. Vivo en la alcaldía Cuauhtémoc, que Bueno, es ok. Pero no estaría mal que un día lo descargaras. Que un día lo descargaras Es un buen y dijera, voy a leerlo y lo voy a criticar y voy a decir, no estoy de acuerdo. Y las bases técnicas en cómo determinar los usos de suelo están desactualizados. Entonces yo puedo opinar en Twitter o no sé, oiga, alcalde o alcaldesa, presidente municipal, levanto la mano porque el instrumento del municipio donde vivo, donde está mi casa, está desactualizado o no tiene fundamento al permiso de construcción que usted acaba de dar. Wow, así es. Que hay gente que sí lo hace, pero son una minoría. Sí, pero fíjate, las reglas de juego de cómo vivimos todos, cómo nos urbanizamos, dónde hay un parque, dónde debe haber una escuela, de qué tan ancho es la calle, todas estas cosas que son de todos nosotros, están prácticamente, se toman las decisiones unos, ¿cuántas personitas chiquitas? Así es. Y toman las decisiones de cómo miles y millones de nosotros vamos a vivir. Por eso la planeación es un tema de educación. Así es.
O tiene que verse como un elemento de formación educativa desde el inicio del individuo, o sea, los primeros años de educación. Y lo que estamos viviendo es un proceso de reapropiación de esos espacios, aunque no hay guía, ¿sí me explico? Sí. Sí. Por eso creo que lo que propones de incluirlo en los libros de texto. Claro. Si el 80% de nosotros vivimos en contextos urbanos, pues es importante que desde jóvenes, desde niños, tengan el concepto claro del derecho a estos equipamientos, a estos espacios públicos. Iztapalapa es un buen ejemplo de lo que logró en 2 periodos la alcaldesa, Clara Brugada. Sí. Es decir, Iztapalapa, que era una de las zonas Todavía. Irregulares, ¿no? Claro, y fíjate, los conceptos básicos, Clara utiliza un muy buen concepto que es el tema de las utopías, ¿no? Sí. Que es algo muy similar que lo que nosotros hacemos en el gobierno federal, que son equipamientos públicos, es lo público, es lo que es de todos, ¿no? Ya sea una calle bien iluminada, ya sea un equipamiento para atender a niños, jóvenes, un deportivo, un centro cultural, todos esos equipamientos que se requieren, que requerimos todos nosotros para que nuestros padres, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros familiares tengan lugares donde desarrollarse. Sí. Porque uno no solamente se desarrolla dentro de su propia vivienda. O sea, la formación del individuo no es dentro de los 4 muros y una losa. Claro. Es afuera. Así es, así es. Y ahí entramos al otro gran tema que tiene que ver con Sedatu, que es vivienda. Sí. ¿Qué balance haces de esto? Muy positivo. También es uno de los temas. Le dimos la vuelta 180 grados, creo yo, a la política nacional de vivienda. Cuando nosotros llegamos teníamos 650,000 viviendas abandonadas. 650,000 viviendas abandonadas. Esto es la zona metropolitana de Puebla, un día para el otro abandonada, vandalizada, saqueada, etcétera. Porque el modelo anterior, ¿no? Quienes fueron directores en algunos casos de instituciones tan importantes como el Infonavit, ¿no? Así es. En un ¿Qué momento, depende de ese dato? Sí, bueno, están ligadas porque son tripartita y se cuecen aparte en la estructura orgánica del gobierno federal, pero veían el instituto como un banco. O sea, la lógica de si uno pone a un banquero en una institución tan importante, que hubo 2 administraciones que hubo un banquero al frente, pues su lógica era, voy a producir vivienda de forma masiva sin importar dónde caiga en el territorio, donde la planeación es irrelevante. Es hacer vivienda por hacer vivienda. 3, 4 horas de los centros de población. Pues abandonaron esas viviendas. ¿Y 650,000 en todo el país o estaban concentrados en la todo zona? el país, sobre todo en la parte norte del país. Norte. En la parte norte, en la parte sobre todo la zona de Maquila. Ahí es donde Ciudad Juárez. Porque Infonavit tiene el mayor colocación de créditos por la formalización del empleo en el norte. Recordemos que la formalización del empleo se concentra más en el centro, en el norte, no tanto en el sur. Así es. Y el rezago habitacional, que es mejorar las condiciones de las viviendas preexistentes, se encuentra en el sur del país. Es donde más, centro y sur es donde más viviendas se tienen que mejorar, que ya existen, que requieren o un tinaco, o requieren un impermeabilizante, o requieren ampliar un cuarto, la cocina, hacer un segundo habitación para un hijo que acaba de tener, ¿no? Familia. Esas necesidades, entender que el dinamismo del crecimiento demográfico, desafortunadamente para muchos jóvenes, se tienen que desdoblar esas familias en las propias casas ya existentes. ¿Esas son viviendas rezagadas o cómo le llamarías a esto? El rezago habitacional. El rezago habitacional. Son 2 universos. Uno, el rezago habitacional, que son aquellas viviendas que necesitan mejorar su condición actual, y otro es la demanda de vivienda nueva. ¿Y el rezago habitacional en cuánto se pudo reducir aproximadamente? Al cierre, que estamos a 1 mes y medio, estamos esperando cerrar, habrá que tienen que levantar censos, en 4 millones de personas. 4 millones. 4 millones. Y el tema de las 650,000 viviendas abandonadas, ¿qué fue lo que se hizo? Se redujeron no tanto como nosotros hubiéramos querido, esas 650,000, porque muchas de estas se encuentran en problemas también jurídicamente, ¿no? Por los créditos. Con el tema de los créditos y porque el Infonavit tenía pues unas formas no sociales de resolver el problema, sino, vuelvo a decir, esta lógica de Estaba privatizado. Estaba privatizado. Y esas son las grandes ventajas que ahora en esta administración se hizo al frente del titular. Separarse completamente de los otros 2 elementos
y los otros dos componentes, digo, la representación de los trabajadores y la representación de los obreros, porque estaban estrechamente vinculados todos. Pero como política de Estado no puedes hacer eso. Wow. Tú tienes que entender que es un derecho y que esa institución tiene que administrar ese derecho, que es el recurso de los trabajadores. Y en términos generales lo que dice el Infonavit es liberar el recurso para que cada trabajador pueda hacer de lo que quiera su recurso, su dinero. Si quieres ampliar tu vivienda, el mismo recurso lo puedes utilizar. Si tú te quieres unir con tu pareja, mismo sexo, no mismo sexo, conocidos, no conocidos, lo puedes hacer. Tener la tasa de banco más baja del mercado para los que menos recursos tienen. Exacto. Casi 3%, a comparación de la banca, que es 3%. 8%. La banca está en 8%. 8.5%, para los que menos tienen, ¿no? Esas flexibilidades, ¿no? Y que tengas, si lo quieres usar para construir para o para remodelar o lo que tú quieras. Antes de decir, tu dinero solamente lo puedes utilizar para comprar vivienda nueva. Así es. ¿Por qué tengo que yo utilizarlo? Porque lo que un par de personas en las... diseñaron financiera. Exacto, pero no hay que ver el Infonavit como un elemento financiero, sino como un elemento que garantice un derecho. Y en el próximo gobierno, en el próximo sexenio, la doctora Claudia Sheinbaum ha planteado este objetivo o esta meta de la construcción de 1 millón de viviendas. ¿Por qué 1 millón de viviendas? Es decir, la cifra sale de un estudio, de un cálculo. ¿Qué balance haces de esto? Es una meta que se tiene. Digamos, la necesidad de vivienda nueva incluso es mayor. Pero, digamos, la razón de por qué ese 1 millón de viviendas, porque ese 1 millón de viviendas nuevas, ¿no? Sí. Ahora con la reforma que propuso el señor presidente, que el Infonavit pueda construir vivienda, cosa que antes ok. también tiene ahora o va a tener la capacidad de que pueda rentar esa vivienda. Ahora, algo muy importante es que esta institución tiene que hacerse de un cuerpo técnico así. Exacto. Que pueda determinar en tal caso dónde está ese suelo. Porque creo que la gran importancia de esta propuesta que muy bien plantea la doctora Claudia Sheinbaum es decir, sí, 1 millón de viviendas, pero 1 millón de viviendas bien ubicadas, ojo. Exactamente. No como las 650,000 abandonadas. Exacto. 1 millón de viviendas bien ubicadas. Entonces, hay que hacer claros análisis de dónde está la demanda de los trabajadores del Infonavit, dónde está la tendencia de crecimiento o necesidad de viviendas nuevas, y en esos entornos urbanos, o sea, Ciudad de México, Estado de México, Tijuana, etcétera, pues hacer un análisis con los gobiernos municipales, con los gobiernos estatales, con las entidades federales que tienen bancos de suelo, para decir dónde podemos obtener ese suelo interurbano para poder garantizar vivienda de interés social, pero bien ubicada al centro de la ciudad. Porque pues, el mercado así es. Restringe el acceso a la vivienda social en las zonas céntricas por el costo del suelo. Al final de cuentas, la varilla, el concreto, cuesta lo mismo al centro de una ciudad o en la periferia de una ciudad. ¿Cuál es el elemento central? Es el suelo. ¿Y hay condiciones para lograr eso? Sí, es un trabajo arduo también. Porque es un proceso de negociación y de trabajo continuo, de estar, como dice, verificando, peinando las zonas, consultando, negociando, determinando dónde sí. También es una muy buena posibilidad de poder reinvertir en zonas que estaban abandonadas. Hay una tendencia de algunos centros históricos, no como en la Ciudad de México, pero otros, donde se han venido despoblando. Así es. Pero si tú tienes... Monterrey, por ejemplo. Monterrey, ¿no? Pero si tú puedes hacer programas parciales o programas de desarrollo urbano que determinen adquirir suelo y que esta vivienda pueda llegar con ciertas densidades y usos de suelo, pues será un mejor, digamos, panorama. Tuvimos buenos ejemplos en México, Tlatelolco, ¿no? Unidad de Independencia. Tendrán sus, digamos, alguien puede decir, no fue perfecto Tlatelolco, tuvo sus problemas. Sí, pero creo que fue un muy buen ejemplo.
Bueno, Tlatelolco fue un ejemplo latinoamericano, ¿no? Claro. ¿Y por qué no podemos regresar a esos modelos Así de tener en las plantas bajas equipamientos públicos, espacios públicos Así de es. calidad, ¿no? Ya sea una primaria, un centro de atención para adultos mayores, ya sea un deportivo, las plazas, cierta densidad que justifique o que pueda justificar el modelo, ¿no? De Sí. atención, pero que el costo sea accesible. ¿En dónde puedes ver alguna ciudad? Por ejemplo, en algún ejemplo, Oaxaca o algún centro de alguna ciudad que pueda tener condiciones Por para ejemplo, así de a grosso modo, ¿no? Sí. Azcapotzalco. Azcapotzalco. Por ejemplo, Azcapotzalco aquí en la Ciudad de México tiene una gran extensión industrial. Sí. Ahora ya los procesos industriales y las tecnologías ya son distintas, no necesitamos estas grandes fábricas, ¿no? Exactamente. Se puede reconvertir ciertos equipamientos y zonas urbanas para poder liberar cierto suelo que pueda garantizar cierta vivienda de interés social. Ese es un ejemplo. Sí. Pero como esto puede haber, digamos, en Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Tijuana. La misma ciudad de Puebla. que también tiene un problema. Mérida. Entonces, la Mérida. posibilidad de encontrar suelo. Esa es la clave o es el gran reto de la siguiente administración. Impresionante. Y Además de mejorar la calidad del propio diseño arquitectónico de esas viviendas, ¿no? No es lo mismo una vivienda en el norte que en el sur, no son los mismos climas, no deben de ser los mismos materiales. ¿Y están conscientes las autoridades con las que has interactuado de esto o ha sido un proceso de educación o de reeducación? Es un proceso, yo creo que de sensibilización. De sensibilización. Porque no es que uno tenga que ser ni arquitecto ni urbanista, tiene que ser uno sensible a esas necesidades. Y a veces la sensibilidad en la administración pública no es tan fácil. No, es la lógica del elefante reumático, Exactamente. que ya no siente más que las ganas de echarse y de no avanzar. O sacar las cosas por sacar las cosas. Así es. Pero no se trata de ejecutar por ejecutar o hacer obra por hacer obra. Tiene que haber un trasfondo, un motivo de por qué hacer esa obra, por qué hacer esa vivienda. Y creo que en primer punto es la parte de la ubicación de esa vivienda. Vivienda Perfecto. interurbana, bien ubicada. Vamos a un corte, Román. No nos dejen, está buenísima la plática. Regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. En el bloque anterior, Román Meyer, titular de SEDATU, nos lanzas una frase maravillosa porque dices, no se trata de hacer obra por hacer obra. Es decir, llenar estadísticas, ¿no? Hay un tema cualitativo, o sea, de cómo logramos hacer mejor obra pública. Y desde tu perspectiva, ¿cómo se puede lograr esto? Pues yo creo que en primera instancia es un poco sensibilizando Sí. a los cuerpos técnicos dentro de las instituciones que hacen obra pública. A los cuerpos técnicos, no necesariamente a los titulares. También. 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 Van de la mano. Sí a los titulares, pero también a los que toman las decisiones de cómo se va a construir esa nueva clínica del IMSS. Exacto. El modelo arquitectónico, las materialidades, los espacios, o quien va a construir las nuevas escuelas públicas o las universidades, que fue un muy buen ejemplo de estas 100 universidades que hicieron esta administración. La Rosario Castellanos. Exactamente. Hubo un buen diseño arquitectónico, los materiales eran de la región, mano de obra local, etcétera. Entonces, si queremos, ¿no?, como Estado mexicano, ¿no?, gobierno, iniciativa privada, sociedad civil, en un territorio que se administra, mejorar o evolucionar en la forma en cómo vivimos, pues es mejorar el diseño de lo que construimos. ¿A qué instituciones crees que se le...? Todas las que hagan obra pública. Estamos hablando de CEP. CEP, Comunicaciones y Transportes, Marina, IMSS, el Ejército, Sí. todas. ISSSTE. Todas podemos y debemos, incluyendo a nosotros, mejorar los modelos que estamos ejecutando
los proyectos arquitectónicos que avalamos, que concursamos, que licitamos y que ejecutamos. ¿Por qué es importante? Porque al final de cuentas toda esa infraestructura es pública. Claro. Ya sea una escuela, ya sea un... Y la forma de garantizar el mejor uso, Sí. y ese ahí es el valor agregado de la arquitectura, desde una óptica pública. Cuando una infraestructura que es pública tiene un valor de diseño, llámese ciudad universitaria, Exacto. el uso, el resguardo, la protección y el valor que la gente le da a esos espacios Así es. mucho mayor. Y no porque tengan que ser doctores en arquitectura o historia de la arquitectura, no, porque es una intención básica del ser humano a apreciar lo que es bello. Exacto. Y además integrar, Ciudad Universitaria es un extraordinario ejemplo, ¿no? Integras una zona como esta, que es el Pedregal, para poder hacer algo digno Sí. y funcional, ¿no? Y que era una política de Estado. Y es de los años 50. No es, Pero- no es reciente. No, no reciente. Entonces, es importante que esta noción de un Estado fortalecido es un Estado que ejecuta mejor sus obras y que le mete mayor interés, fíjate, no presupuesto, interés a cómo se ejecutan. Sí, porque generalmente cuando se discuten estas cosas en las instituciones, dicen, no, pues es que esto cuesta mucho. Yo tengo y puedo demostrar claramente que el uso, digamos, de un buen diseño arquitectónico Sí. incluso reduce los costos de la propia obra como el mantenimiento de esa obra. Porque tenemos una tendencia de poner aplanados y tablas rocas y volver Así a pintar y materiales que no son de la zona, que se echan a perder, que se pican, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una labor que tenemos que seguir. Es un trabajo continuo, Sí. pero sí empieza con un proceso de sensibilización. Y del otro lado, te voy a provocar con esta pregunta, pues es que los arquitectos son muy caros, es decir, o están en el área privada. Sí, Es decir, todo el sistema público prácticamente no contrata a arquitectos o no usa los servicios de los arquitectos en las dimensiones y en la necesidad necesaria, ¿no? yo difiero. Fíjate que todas las instituciones sí contratan lo ¿Ah, que sí? se llama. Sí, claro. Pero hay ¿No les hacen caso? ¿O qué? Sí, no, pero más bien hay calidad del propio diseño del arquitecto. O sea, Ok. no por tener un arquitecto haga uno arquitectura, uno hace obra. Así Es diferente hacer obra a hacer arquitectura. La arquitectura es una cosa aparte, va por arriba de simplemente hacer la obra. Es la concepción de la arquitectura, digo, podemos hacer un seminario de 8 horas, ¿no? Sí. Pero de alguna forma, para mí, mi definición de arquitectura, además de que se desenvuelve y se cumple con un programa, con un objetivo, etcétera, etcétera, una escuela, etcétera, etcétera, que evoque un sentimiento positivo en el ser humano. Si tú vas a un espacio, ya sea un atardecer, una plaza pública, Sí. pero te genera un sentimiento positivo aquí adentro. Así es. Te dignifica la existencia. Entonces hiciste arquitectura. Chapultepec, Naturaleza y Cultura, donde ha participado también la SEDATU, ¿cómo valoras esto que se está haciendo? Que es justo. Es un proyecto de cultura y creo que es un proyecto que ha, digamos, entendido, ¿no? Pues cómo es digamos, el contexto urbano de Chapultepec, pues está la primera sección, la segunda, la tercera, ahora la cuarta sección. es. Y ha entendido que esta intervención tan grande, que hay una conexión a través del teleférico que ahora va a conectar todos los elementos, se ha hecho muy buen trabajo. La verdad es que yo fui con Alejandra, me hizo a varios nos hizo Sí, este recorrido sí, de 2 horas, 3 horas, para dimensionar que ese parque tan importante para la Ciudad de México y la zona metropolitana debe de tener o fue intervenido con diferentes lógicas, ¿no? exactamente. Parte de equipamiento deportivo, luego tenemos la parte cultural de la Cineteca, luego tenemos la Bodega Nacional de Resguardo
de arte, digamos, público. El de armas. Así es. Exactamente. Tenemos la conectividad del teleférico para que sea menos invasivo. O sea, tenemos... el parkour. Para actividades deportivas urbanas. Sí, ¿no? o bicicleta de montaña, ¿no? Sí. Entonces, es entendiendo un contexto, un territorio, cómo puedes involucrar de mejor forma a la población en el uso de ese espacio público. Y creo que se mejoró sustancialmente lo que se ha hecho en Chapultepec. La verdad es que yo fui con mi familia, a los niños les encantó. Sí. Y creo que va en muy buen camino, ya con el tema del el tren del teleférico, pues ya la conectividad va a ser mucho mayor. En otra zona donde Sedatu también ha participado, igual que en el Tren Maya, es el tren interoceánico. Sí. Pero se conoce poco lo que se ha hecho. ¿Qué se ha hecho ahí? Nosotros, a lo largo de todo el trayecto, desde un inicio, pues fue, digamos, la negociación de los polos de desarrollo, ¿no? Okay. ¿De los 10 parques? Eran como 8 parques, ¿no? Okay. La liberación de ese derecho de suelo, en las expropiaciones, en que los municipios contemplen su programa de desarrollo urbano con base en qué necesidad, si esa maquila o esas industrias se llegan a localizar, cuánta vivienda, etcétera, etcétera. También hemos invertido aproximadamente más de 80, 90 equipamientos y espacios públicos en el corredor. Acciones de vivienda también hemos hecho mucho. Okay. Liberación de derecho del vía con la reubicación de muchas viviendas, porque ahora el tren pues, va a ir más rápido. Sí. Y pues los ingenieros ferrocarrileros, ¿no? O los compañeros de Marina, pues requieren ir a mejores velocidades y eso requiere pues, la negociación de liberar muchas viviendas en el corredor, ¿no? Cosa que va a pasar ahora, en muchas ocasiones, con las nuevas 6 líneas que propone la doctora hacia el norte del país. Algo muy similar, la planeación y la liberación del derecho de vía. Es que ahí es donde está lo transversal de Sedatu, es decir, pues es como el gran plan maestro, ¿no? Sí. El plan maestro de dónde puedes... Las atribuciones de la planeación son de la Secretaría. También otras secretarías que han tenido atribuciones de planeación, por ejemplo, la SCT, antes la Secretaría de Obras, ¿te acuerdas? La SAOP. La SAOP, ¿no? Obras Públicas. Entonces era una secretaría que hacía todo tipo de proyectos, ¿no? Hospitales, escuelas, También es una opción de darle un nuevo giro a esta secretaría, que también tenga capacidad de ejecución de obra pública, como anteriormente se tenía. ¿Y está la construcción del nuevo Archivo Nacional Agrario? Exactamente. Que también ha llamado muchísimo la atención por la importancia y la belleza de la obra. ¿Ahí qué nos puedes contar? ¿Cómo ha estado el avance? Vamos bien en tiempos, trae un avance del 88%. 88%. Vamos a hacer todo lo posible para poder entregar y concluir en esta administración. Es un tema, los tiempos están muy justos. Sí. Es un proyecto que iniciamos en el 2022. Después de la pandemia. Sí, después de la pandemia, a principios del 2022. Era un proyecto que íbamos a hacer en Oaxaca capital. Luego, por indicaciones del presidente, ya cuando estábamos a punto de arrancar, nos movió el proyecto del terreno aquí a Ciudad de México, Avenida Juárez número 92. ¿Está muy cerca de la Cancillería? Está enfrente del Caballito. Ok. Enfrente del Caballito. Y la importancia de ese archivo, pues es el segundo archivo más importante a nivel nacional, después del Archivo General de la Nación. Son más de 44 kilómetros de documentos históricos y particularmente es un archivo vivo. Eso quiere decir que todos los días se consultan tanto trámites de los tribunales agrarios que te dan plazos de usted tiene que responder en 24 horas. Sí. Aquí está, si no lo multo. Temas de consulta por académicos, investigadores, también para trámites de los propios pobladores de los ejidos y las comunidades. Y es nacional, ¿no? Y es nacional. Es la notaría pública más grande del país, el Registro Agrario Nacional, porque administra el 52% del territorio nacional. Fíjate, es la notaría pública. ¿52% del territorio nacional? Son ejidos y comunidades, afortunadamente, como Oaxaca, donde es arriba del 94%. Pues esta es la notaría pública más importante para el público que en muchas ocasiones es más desfavorecido, que son los ejidos y las comunidades. Entonces, estamos volviendo a poner la política agraria literalmente en el centro
de la Ciudad de México, en el centro urbano, pero también este proyecto nos ha permitido mejorar la operación del propio Registro Agrario Nacional, y es la atención a los ejidos y las comunidades. Ahora, si un ejidatario, un comunero, le ponen el pie en un trámite en Chihuahua, por uno u otro motivo, así es, puede venir a la Ciudad de México y hacer el mismo trámite en las nuevas instalaciones. Wow. El equipo tecnológico, pero también el resguardo del archivo y el tratamiento de los archivos. Vamos a tener nuevos equipos para documentos del siglo XVI, siglo XVII, la restauración de esos documentos. Y algo muy importante, y es un poco lo que refleja el propio programa de mejoramiento urbano, sí, que es generar espacio público. Entonces, en vez de solamente hacer un archivo, generamos la forma, se abre completamente el archivo, el edificio, genera una plaza pública, y pensando en la importancia de la educación y la importancia de ese territorio nacional, generamos un jardín botánico. Adentro del edificio. Son 410 metros lineales con más de 18,000 especies y 7 ecosistemas. Dices, ¿pero para qué? Bueno, sí, porque la forma en que consideramos que la preservación del legado histórico, la memoria histórica, como dice el presidente, es un tema de educación. Entonces, si tú puedes invitar al público en general a que en ese proceso de recorrido, con una museografía que se involucra o se mezcla con la vegetación, le explicas la importancia de la preservación de ese territorio, le explicas la importancia del agrarismo. ¿Qué es el agrarismo? ¿Dónde están esos ejidos y esas comunidades? Que ubiquen esos ejidos, que los puedan ver en un mapa digital, que entiendan cómo está conformado, y que al mismo tiempo vean ese territorio a través de ese jardín botánico. Podemos garantizar un mejor resguardo tanto del archivo como la operación con los ejidos y las comunidades. Es una resignificación de la noción incluso de archivo, es decir, no es la cárcel de Lecumberri vuelta a Archivo General de la Nación, sino aquí es un proyecto integral, ¿no? Es un proyecto un espacio público y es un espacio educativo para que entendamos todos cómo está conformado el territorio nacional. Vamos a tener bosque bajo, selva baja, un orquidiario. Sí. Vamos a tener en la azotea los desiertos de Sonora. Wow. Con 7 ecosistemas. 7 ecosistemas. Y en esa narrativa, en ese espiral, ¿no?, de rampa que tenemos, ¿no?, completamente abierta al público, pues hay una museografía diseñada exclusivamente para transmitirle al público en general la importancia de la memoria histórica y de la preservación de ese 52% del territorio nacional. Espléndido, porque además lo vas a poder ver ahí, es decir, lo que en abstracción, este dato que es maravilloso, que no lo tenemos los mexicanos en cuenta, que el 52, más de la mitad del territorio, sigue siendo de propiedad social, ¿no? Sí, más aparte de sumar un porcentaje importante de terrenos nacionales. ¿Y si sumas eso? Ese es el tema, ese porcentaje es el que todavía nadie sabe. Wow. No hay una base, nosotros nunca heredamos una base de datos de terrenos nacionales. Es un ejercicio que la siguiente administración tiene que empezar a conformar por entidad federativa, el banco de terrenos nacionales. Muchos de estos, alrededor de 86,000 hectáreas, hemos ya entregado como áreas naturales protegidas a la Semarnat. Es una forma muy buena de preservarlos. ¿Cuáles son ejemplos para los que nos escuchan de terrenos nacionales? Por ejemplo, en Quintana Roo. Ajá. Ahí hemos nosotros ya donado aproximadamente más de 30,000 hectáreas en diferentes zonas que hemos ubicado en medio de la selva, que ya hemos ubicado, definido que son terrenos nacionales, hemos hecho los procesos correspondientes y los hemos entregado a Semarnat para que los generen como los pongan a disposición como áreas naturales protegidas. Es una forma muy eficiente de buscar, determinar, ubicar, resguardar y conformarlos como áreas naturales protegidas. Maravilloso. Se nos fue el tiempo, Román, nos podríamos quedar muchísimas horas más. No. Muchas gracias, Román. Amigas, amigos, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.